de Economía Productiva del Gobierno Nacional. Ya ustedes escucharon los anuncios, nosotros estamos dentro del segmento de frente, como lo prometimos hace instantes. Vamos a estar analizando el tema de las políticas de desarme que ha venido implementando el Gobierno Nacional, el Estado venezolano. Para ello contamos en los estudios con Pablo Fernández, secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Desarme. Se inició ayer, el señor Pablo, bueno, primero darle la bienvenida y segundo, comentar lo que se inició el día de ayer en varios estados de nuestro país. Han sido desplegados integrantes de la comisión para la realización de la consulta nacional que se está realizando acerca justamente de la política de desarme del Gobierno Nacional. Bueno, para que nos informe acerca de cómo marcha esto y qué resultados se aspiran a obtener. Efectivamente, a partir del día lunes se ha desplegado ya el equipo técnico de la Comisión Presidencial, en principio en 6 estados, en el estado Anzoátegui, el estado Mérida, el estado Yaracuy, el estado Táchira, el estado Amazonas y el estado Aragua, para desarrollar la consulta nacional por una convivencia sin armas. El proceso de consulta apunta precisamente a que el poder popular, a que el pueblo pueda participar en la construcción de la política que queremos diseñar para lograr reducir la presencia de armas de fuego en nuestras comunidades, en nuestros sectores de convivencia cotidiana, y entendiendo obviamente que las armas de fuego son un componente, un instrumento terrible dentro de las dinámicas de violencia que se pueden dar entre las personas y entre los grupos humanos. Pero para nosotros, como lo hemos dicho, la construcción de una política debe responder a un mandato popular y debe responder a un proceso en el que el pueblo sea realmente protagonista. No es construir una política en una oficina, no es construir una política desde la visión de un grupo de tecnócratas. Por eso todos los sectores son invitados a participar. Estamos consultando niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, sectores campesinos, pescadores, gente que vive en los sectores de frontera, víctimas de la violencia con el uso de armas de fuego, sectores estudiantiles, comunidades, consejos comunales. Es decir, todos los actores sociales están de alguna manera involucrados en este proceso de consulta que, como digo, nos va a dar el nutriente desde las experiencias propias del pueblo y desde los aportes que puedan darle a la Comisión para ir gestando esta gran política en pro de la paz y la convivencia en Venezuela. Fíjese, señor Pablo, nosotros en Venezolana de Televisión, bueno, hemos estado haciendo todo un esfuerzo para tratar de difundir lo que corresponde a las políticas de desarme, y toda una política que más allá del desarme es una política de paz para el país, de reducción de la violencia. Nuestro compañero Eduardo Silvera realizó un trabajo en este sentido. Lo invito y a ustedes, nuestros televidentes, a observarlo, y seguimos con Pablo Fernández de la Comisión Presidencial para el Desarme. La consulta se realizará en los 24 estados del país. Se dividirá en 2 partes, finales 2011, principio 2012. Cada taller con participación de 35 miembros. En los mismos se discutirán necesidades e inquietudes populares en materia de desarme y paz. Los miembros dispondrán de una guía metodológica con datos estadísticos de interés nacional y preguntas que responderán luego del debate grupal. A la fecha, solo en Caracas se han consultado 8.000 personas y 82% de ellas consideran positivas las medidas para el desarme. Se trata de una consulta ciudadana, asumiendo responsabilidad en el acompañamiento de medidas. Que hace falta la opinión de las comunidades, hace falta el accionar de las comunidades organizadas y de las personas que están más cercanas a ese problema. ¿Pero ha pensado qué propuesta puede plantear usted de ser consultado? Entreguen las armas, los malandros, pues, o sea, la gente delincuente. Y hay muchos comerciantes que me imagino que tienen miedo, también andan armados, porque ahorita todo el mundo tiene una pistola. Abordar el tema de desarme en las comunidades del país lleva a pensar en un rescate integral de valores. Uno de los aportes más importantes sería retomar la cultura, ¿no? Y digamos que el conocimiento de dónde venimos, el conocimiento de nuestra historia, para realmente saber qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Todos confluyen en la necesidad de un desarme pensando en el futuro social de nuestra nación. Bien, extraordinario el trabajo de nuestro compañero Eduardo Silvera. Sí, señor Pablo, una de las personas decía una frase que suele escuchársele a muchas personas, ¿no? Aquí todo el mundo tiene un arma. O suele comentarse que es muy fácil para algunos tener armas, frente a una realidad que tal vez no es realmente así, pero que plantea la existencia de muchas armas en el país. ¿Qué trabajo puede hacerse para justamente reducir ese manejo?
Bueno, precisamente eso es parte de la tarea que tiene la Comisión Presidencial. ¿Cómo podemos definir parámetros para ir regulando la existencia de un mercado legal, que efectivamente lo hay en el país, pero también cómo podemos ir reduciendo, minimizando la presencia de un mercado ilegal de armas de fuego? Ese es un problema que evidentemente tenemos conciencia que existe. Precisamente la conciencia del problema lleva a que el Estado, a través del gobierno bolivariano y de manera muy responsable, diga vamos a enfrentar la situación y vamos a generar una política para ir reduciendo la presencia de las armas en las calles. Eso pasa por tomar una serie de medidas muy amplias, pero que tienen que tener un piso construido sobre una base científica, sobre una base de estudio. No pueden ser medidas meramente especulativas o demagógicas. Por eso la Comisión está desarrollando toda una línea de investigaciones para comprender la lógica del mercado de armas y de municiones en el país, para saber cómo se nutren esos mercados y para a partir de allí poder definir lineamientos claros de cómo vamos a generar los controles necesarios adicionales a los que ya existen en el ordenamiento jurídico venezolano. Ahora, lo que se está trabajando de cara al futuro no es limitante para acciones que ya se están acometiendo. Se lo comento porque, por ejemplo, ayer veíamos una actividad desde San Félix. Sí, claro. En Bolívar, la entrega de armas, más de 1.800 armas que fueron destruidas. Es decir, ¿cómo se está haciendo el trabajo en paralelo? Claro, eso es muy importante y es muy buena la pregunta, porque la población tiene que tener claro que no estamos camino a construir un plan de desarme futuro, sino que ya existe una metodología de desarme por la vía de evidentemente, de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, que tiene que ver con la incautación de armas ilegales o de armas en manos del AMPA. Pero ese proceso tiene que ir acompañado, como digo, de regulaciones para evitar que ese mercado que nutre a los sectores delictivos del país, por ejemplo, siga funcionando y siga permitiendo que armas y municiones lleguen a la mano de delincuentes. Por eso estamos trabajando, como digo, toda una línea que tiene que ver con la consulta al pueblo para ver cómo el problema los está afectando, problematizar, analizar críticamente y desde ahí construir propuestas. ¿Qué es problematizar el problema? ¿En qué consiste? Es decir, se plantea una situación difícil, una situación conflictiva para la población y frente a eso la población opina. Claro, nosotros estamos utilizando toda una metodología que parte de los principios de la educación popular, que es asumir a la persona como sujeto de ese proceso de construcción, que es el taller, y que la gente cuente, relate sus propias experiencias. Bueno, cómo se han visto afectados por las armas de fuego, por la violencia en su comunidad, en su entorno, cómo les ha tocado en su familia, en su vida laboral, qué situaciones se derivan del análisis de eso que han vivido producto de la violencia con armas. Y a partir de ese análisis, que es lo que nosotros llamamos problematizar, entender que el uso de las armas responde a unas causas y genera unos efectos que tiene que ver con una lógica que es mucho más estructural, que esas situaciones puntuales que afectan a un ciudadano se pueden entender en una complejidad mucho mayor de una sociedad, de una cultura, de un modelo económico, de un modelo político, entender cómo las armas en manos de las poblaciones han ayudado a destruir las posibilidades de convivencia, que el propiciar incluso lo que hablábamos fuera de cámara, la comprensión del arma como si fuera un derecho humano, cosa que es absolutamente aberrante. O sea, tener un arma no es un derecho. Tener un arma, en todo caso, en nuestra sociedad, en nuestro país y en nuestro modelo democrático, es una posibilidad que el Estado te da. Además, el Estado como único, y esto es importante recordarlo, único actor con potestad de tener las armas de fuego. El Estado es el que tiene la autoridad plena sobre esta materia y él permite que los particulares accedan bajo ciertas condiciones a un arma. Pero esas condiciones se dan siempre en el marco del respeto y garantía a los derechos de toda la población. ¿Hay sectores en la población que no coincidan con este principio establecido por ustedes? Bueno, hay gente que defiende la tenencia de armas como si se tratara precisamente de un derecho. Tienen a lo mejor en su mente el imaginario de la Asociación del Rifle de los Estados Unidos. Hay toda una mitología en torno a las armas que es bastante negativa, por cierto, porque convierte un instrumento de muerte en un valor. Y nosotros precisamente tenemos que ir hacia el sentido opuesto, lo que decían recién algunas personas en la calle que eran entrevistadas. Hay toda una lógica allí, ¿no? Cultural, por supuesto, hay una visión cultural distorsionada que pone en las armas de fuego un interés supremo, ¿no? El interés supremo aquí es la vida de la gente. Es más importante que un arma la vida de las personas. Si el Estado tiene que restringir
tiene que reducir la presencia de armas de fuego en la calle para garantizar la vida de todo el colectivo, pues lo tendrá que hacer. Y es parte, como digo, de esta construcción de la política, que además, fíjate, es muy interesante y nos impulsa, nos empuja en el trabajo que estamos desarrollando en la comisión. El 82% de las personas consultadas están absolutamente de acuerdo con que hay que ir a un desarme de la población civil, con que hay que reducir la presencia de armas de fuego y municiones en las calles, con que hay que recuperar unos códigos de convivencia pacífica y con que hay que legislar y normar para que esto se establezca ya como un criterio de Estado. Una de las medidas que se ha tomado recientemente como producto del trabajo que ha realizado la comisión, que se instaló por cierto el 13 de mayo de este año, una de las medidas fue el impedir, el limitar, el restringir el uso de armas en terminales terrestres, en terminales aéreos. Esa medida ha rendido algunos resultados. ¿Hay un balance que se pueda tener de lo que se aplicó allí? Bueno, fíjate, esa resolución fue aprobada y se le dio un periodo de vacatio legis para que se pudieran adaptar las condiciones de los terminales de transporte público terrestre y también que las empresas prestatarias del servicio pudieran tomar las medidas que allí establece la resolución. Es muy bueno que lo preguntes porque estamos contra reloj, ya se acaba el periodo de vacatio legis, el 25 de noviembre, los terminales, todos los terminales del país y todos los prestatarios de servicios de transporte deberían haberse ya adecuado al lineamiento de la resolución. ¿Qué tenían que hacer para adecuarse? Que en lo concreto, en la práctica, ¿qué adecuaciones? Bueno, la implementación de los mecanismos de seguridad para el chequeo de los pasajeros, para el chequeo de los equipajes, para la verificación de las unidades de transporte, la definición de lineamientos a los transportistas, sobre todo a los choferes, a los conductores, para evitar, por ejemplo, sobre todo hablo en las rutas de larga distancia, lo que es cargar pasajeros fuera de los terminales, que es un elemento disruptivo y que entendemos que también contribuye con estas situaciones delictivas en transporte terrestre. Es decir, hay una serie de factores que forman parte de la corresponsabilidad en esta materia. El Estado, a través de los organismos de seguridad, tiene que velar por el hecho de que no haya armas en los terminales y en las unidades, por eso los cuerpos policiales están desplegados en esta materia, pero los prestatarios del servicio son corresponsables en su aplicación. Entonces la invitación, el recordatorio es el 25 de noviembre, cuando ya comience formalmente la vigencia y la implementación de la medida, que todos los terminales del país cuenten con los equipos necesarios y también las empresas de transporte que hayan tomado las medidas pertinentes, porque viene ya la fase, por supuesto, de supervisión. Volviendo al tema de las consultas que han realizado, veíamos en el reporte, bueno, más de 8.000 personas consultadas solamente en Caracas. Aparte de ese elemento, 82% a favor o de acuerdo con el desarme, ¿qué elementos tal vez novedosos y que han nutrido el trabajo de la comisión han obtenido ustedes de esa consulta con la gente? Bueno, el elemento fundamental creo que es el entender la problemática de la violencia desde una perspectiva mucho más amplia. Y eso creo que es significativo. La gente, claro, está preocupada por la presencia de las armas de fuego, está preocupada por el efecto de su seguridad personal, familiar, comunitaria, pero entienden que hay un elemento más de fondo que tenemos que atender. Vamos a imaginar, hipotéticamente, que nosotros lográramos retirar todas las armas de fuego de las calles en este país. Eso no significa que automáticamente la violencia va a desaparecer. La gente, bueno, se agredirá con cuchillos, con botellas, con palos, con otras cosas, porque hay un factor de relación, de entendimiento entre los seres humanos, de cómo construimos códigos de convivencia, cómo definimos reglas de juego que sean democráticas y que no pasen por la violencia para dirimir los conflictos. Entonces, todo ese trabajo de formación en valores también tiene que venir ligado, por supuesto, no solo al trabajo de esta comisión, nos supera, pero entenderlo en una lógica de un trabajo de Estado y de un trabajo de una sociedad organizada que quiere vivir en paz. Tenemos poco tiempo, pero quisiera rápidamente consultarlo acerca del trabajo que viene haciendo la comisión, tomando experiencia de otros países, sobre todo un elemento que es clave dentro de todo esto, que es el manejo de las municiones. Quisiera información acerca de este tema, cómo avanza y el trabajo que con otras experiencias de otros países se viene realizando. Sí, efectivamente, ese es un tema importante dentro de la agenda de la comisión, entra en lo que denominamos medidas especiales. Estamos evaluando modelos de marcaje para municiones y también para armas de fuego. Tenemos algunas propuestas ya que hemos recibido, como ya en algún momento lo anunciamos, en los próximos días vamos a viajar a Brasil
y allí vamos a tener contacto directo con lo que es la producción de municiones en la fábrica de municiones de Brasil, que es una de las más grandes del mundo. Después de la de China está considerada una de las más grandes, porque utilizan un sistema láser que puede ser probablemente importado a Venezuela, que pudiéramos aplicar acá. Va personal de Cabin, de la fábrica militar, también con nosotros en la delegación. Porque el marcaje de municiones, ¿por qué es tan importante y le damos tanto realce? Porque es un mecanismo de control que puede resultar sumamente efectivo para comenzar a controlar y a blindar lo que es ese mercado ilegal del que hablábamos, y que lamentablemente en el tema municiones tiene muchísima más gravedad incluso que en el tema de las armas. Las municiones producidas por el Estado venezolano llegan con mucha facilidad a sectores delictivos. Entonces tenemos que ver cómo empezamos a blindar para que los actos de corrupción que puedan generar funcionarios muy puntuales o desvíos que se puedan producir en las cadenas, digamos, de la producción o de la custodia de la munición, nosotros los podamos realmente controlar. Con el marcaje podemos definir, por ejemplo, el lote de la munición, cuándo fue producida, a quién iba destinada, si era una munición para un cuerpo policial en un estado X, porque esa munición aparece ahora en el otro extremo del país, en el arma de un delincuente. Claro. Tenemos un mecanismo de control que nos permite hacer auditoría. Bien, muchísimas gracias, señor Gracias Pablo. a ti, como siempre. Hemos querido tener mucho más tiempo porque es un tema realmente muy interesante. Pablo Fernández, secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Desarme. Antes de despedir nuestro segmento de frente, lo invitamos a ver las siguientes imágenes que hacen referencia justamente al tema sobre el cual vamos a estar conversando el día de mañana. La Comisión de Finanzas de la Asamblea